Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, doctor. Sí, doctor. Gracias, un privilegio, muy gentiles. Aquí estoy, ya a la orden. Buenas tardes, magistrada Lucila. Buenas tardes. Hola, doctor Yuri. Querida magistrada, a sus pies, a sus órdenes. Ay, qué lindo igualmente, doctor. Qué amable. Listo. Yo no escuchaba, pero una disculpa. Ahí escucho ya. Buenas tardes. Bueno, pues con el gusto de saludarlos, compañeras y compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa. Estamos muy contentos. Nos honra con su presencia el doctor Yuri Pavón Romero, quien es académico reconocido a nivel nacional e internacional y director actualmente del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y con este tipo de conferencias, el Tribunal de Justicia Administrativa reitera su compromiso con la capacitación de sus servidoras y servidores públicos. Agradecerle muchísimo a nuestras autoridades, al magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales, de quien reciba, doctor, por favor, su aprecio personal y la gratitud por aceptar esta conferencia, de nuestra magistrada propietaria de Sala Superior, doctora Lucila Ayala de Moreski, aquí presente, y quien es anfitriona en este evento, del maestro Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior, de la magistrada Ernalillan Aguilar Holguín, de la magistrada Estefanía Peña Payán, de la secretaria general de Acuerdos Katia Leovitz Hernández Echavarría, de la maestra Erika Ruiz Caro, del magistrado Jesús David Guevara Garzón y del magistrado Víctor Hugo Pacheco Chávez. Muchas gracias. Sin más preámbulo, doctora, cedo el uso de la voz a la magistrada Lucila Ayala de Moreski. Adelante, magistrada. Doctor, pues agradecerle profundamente que haya aceptado impartirnos esta maravillosa conferencia sobre las reformas constitucionales en el derecho disciplinario. Es un honor presentar a uno de los juristas mexicanos más rigurosos, lúcidos y respetados de nuestro tiempo, al doctor Yuri Pavón Romero, un académico cuya obra, trayectoria y pensamiento han dejado una huella profunda en el estudio y la práctica del derecho público en México. Saludo con aprecio a mis compañeros de Sala Superior, el magistrado presidente, maestro Francisco Carlos Galicia Morales, y el magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, aquí presentes, así como al personal que nos acompaña y atiende en todo el estado. Esta conferencia impartida por el doctor Yuri Pavón Romero. El doctor Pavón Romero se distingue por una formación sólida y una disciplina intelectual extraordinaria. Es un jurista que combina con maestría la teoría más depurada en la práctica más exigente, logrando que cada una de sus aportaciones tenga un sustento técnico impecable y al mismo tiempo un profundo sentido de responsabilidad social. Su preparación académica, reconocida por instituciones nacionales e internacionales, ha sido siempre el cimiento de una carrera dedicada a comprender, fortalecer y defender el Estado de Derecho. Como investigador y docente, el doctor Pavón Romero ha logrado algo que solo las mentes verdaderamente brillantes consiguen: convertir temas complejos en herramientas de comprensión clara para generaciones de estudiantes, abogados, jueces y servidores públicos. Su capacidad pedagógica es amplia, precisa y profundamente humana. Su rigor no excluye la accesibilidad y su erudición jamás pierde el contacto con la realidad que busca transformar. En el ámbito profesional, su preparación en procesos legislativos, así como su participación en reformas estructurales, litigios relevantes y espacios de análisis constitucional, lo han convertido en una voz autorizada cuya opinión
incide, orienta y eleva el nivel del debate jurídico en nuestro país. Sus publicaciones, conferencias y ponencias poseen un impacto que trasciende fronteras y su prestigio académico es reconocido en foros tanto nacionales como internacionales. Pero más allá de sus credenciales, que son muchas y notables, el doctor Yuri Pavón Romero es un jurista que inspira por su integridad, por su defensa inquebrantable de los principios constitucionales, por su convicción de que el derecho es, antes que nada, un instrumento para dignificar la vida de las personas y por su compromiso permanente con la construcción de instituciones más justas, más claras y más fuertes. Presentarlo hoy es motivo de orgullo, doctor Pavón. No solo porque es usted un referente técnico y académico excepcional, sino porque representa lo que el jurista mexicano contemporáneo debe ser: estudioso, ético, valiente, sensible a la realidad social y capaz de elevar la conversación jurídica a sus más altos estándares. Compañeras y compañeros, es un privilegio dar la bienvenida a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa al doctor Yuri Pavón Romero. Tiene usted la palabra, mi querido doctor. Gracias, querida magistrada. La verdad es que me siento muy contento de oír lo que acaba de expresar y son frases que se las reconozco en el alma, pero debo decir que totalmente inmerecidas. Muchas gracias por su gentileza y bueno, si me lo permiten, voy a dar inicio y pie a nuestra plática, de la que ya estoy ansioso de poder platicar, porque sé que el público que el día de hoy nos favorece con su atención es verdaderamente selecto y podremos obtener condiciones muy valiosas. Bueno, nuevamente reitero la buena tarde para todos. Agradezco infinitamente a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y a su respectiva Secretaría de Capacitación que me han invitado. Es un honor que, vuelvo a reiterar, no merezco, pero con gusto lo acepto, pues me permites poner un tema sobre el que me gusta mucho hablar, que es la reformabilidad constitucional. Es una gran vitrina este tribunal porque el público que me escucha es sumamente selecto y seguramente habrán más personas capacitadas que yo, pero tal vez puedo, incidirles en un punto de vista que tal vez no haya notado. Entonces les agradezco infinitamente. Agradezco a los profesores Jesús Armando Sánchez Báez y a la magistrada Lucila Ayala de Morechi por ser el primer canal de comunicación para llevar a cabo esta plática, que espero sea de su interés. En fin, agradezco a todo el Pleno y a cada uno de los integrantes de este tribunal, que considero que son sumamente valiosos e importantes. Voy a proyectar una presentación y espero pueda ser de su interés. En este momento voy a subirla. ¿Se aprecia? Aún no. Aún no, permítanme un segundo. ¿Se aprecia ya o todavía no? Todavía no, doctor. Bueno, no sé si me pueden hacer la gentileza de que lo pueda mandar por correo electrónico y no sé si de esta manera puede existir posibilidad de que nos los puedan transmitir. ¿Sí? Claro que sí, doctor. Claro que sí. Bueno, Hola, doctor Armando. gracias. Permítame un segundo. Sí, gracias. Parece que
Tiene la categoría ya de coorganizador, doctor. A ver si pudiera hacer el intento nuevamente. Parece que ya, A ver, por favor. Vamos a esperar un momento mientras el doctor restablece su conexión. Muy bien, gracias. Bienvenido de nuevo, doctor. Parece que tiene el micrófono silenciado. efectivamente lo tengo silenciado, pero ya remití la presentación, tal vez no tenga, sea más fácil con ustedes. ¿Ya se ve? Sí, Ya se ve, doctor. perfecto, vamos a tratar de proyectar. Aunque este es el correo que le acabo de mandar, permítame un segundo. Les ruego un segundo. Sí, doctor, no se preocupe. Gracias.
Doctor, yo ya tengo la presentación lista para compartir. ¿La inicio? Si me hace favor, se va a agradecer muchísimo. No, al contrario, doctor. Qué tensión, ¿eh? No, no se preocupe. Gracias. Perfecto. Ustedes ya lo pueden ver todos en la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar a dar inicio a la plática que llevamos a cuenta y tendríamos que empezar a platicar con la primer diapositiva después de la presentación. No sé si me pueden hacer la gentileza de recorrerla. Muy bien. Aquí tendríamos que platicar qué es una constitución para tener claridad sobre este rubro y comprender qué implica es una constitución, porque usualmente tenemos una postura muy natural, muy concisa de lo que la constitución es, pero en ocasiones esas explicaciones no terminan de ser suficientemente contundentes para justificar lo que estamos aprendiendo. Cuando llegamos a las facultades de Derecho o incluso cuando estamos universitario, solemos referenciar algunas ideas como de que la Constitución es la norma suprema. ¿Estamos de acuerdo? Pero también hemos llegado a escuchar que dicen la Constitución es la base del orden jurídico. Aquí hay una tropelía, una contrariedad. ¿Cómo se puede ser cúspide y base al mismo tiempo? Creo que se puede entender perfectamente, pero ¿cómo puede ser tanto la base como la punta máxima jerarquizada de un orden jurídico? Eso es completamente difícil de poder enfrentar y comprender en la inteligencia humana. Recordemos que los hombres nos basamos bajo la perspectiva de las reglas de la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hablamos bajo los criterios de no contradicción, de tercero excluido y de identidad. Si hacemos cuenta de esto, no podemos ser al mismo tiempo ni cúspide ni base. Tenemos que ser o cúspide o base. Espero que se pueda haber comprendido esta idea. Primer postura. Segundo, si decimos que es la norma suprema, la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento es ¿por qué la Constitución se concibe como la norma suprema? Y la verdad es que es común que en las escuelas y en las facultades tengamos referencias muy diferentes, pero difícilmente podemos llegar a comprender lo que es una constitución. Y lo que sucede es que la palabra constitución tiene como objeto la finalidad de reconocer las normas subsecuentes que devienen de ella. La constitución puede ser que se conciba como una norma fundamental, como el producto del Congreso Constituyente o producto del Congreso Constituido, pero no es correcto que se diga para el contexto jurídico o estrictamente jurídico, para la visión positiva, para los operadores jurisdiccionales, no son correctas estas posibilidades. Jurídicamente, la Constitución tiene una definición, y esa definición es aquella expresión a través de la cual la Constitución determina quién y cómo se hacen las normas. Este es el punto importante en un orden jurídico, porque es la visión de validez de todas las subsecuentes e inferiores. La norma es suprema porque determina las reglas de cómo hacer las normas y el sujeto legitimado y autorizado para hacerlas. De ahí fuera, todo devenir normativo tiene que estar apegado a esta postura. Tiene la finalidad de ser cohesión, porque no puede haber otro agente autorizado, y tiene la función de hacer coherencia, porque el agente autorizado no va a hacer algo que sea contrario a lo que ya dictó. Entonces, el jurídico en postura lógica es prácticamente perfecto. No hay contradicciones y solamente hay un hacedor normativo. Eso es lo que implica la Constitución en el marco jurídico. Aquel que me dice quién y cómo se hacen las normas. Es la norma de validez de los dispositivos jurídicos inferiores. Así, ya salimos a cuenta de lo que tal vez nos enseñaron toda la vida y todo el momento cuando nos comentaban que la Constitución era la suma de los factores reales de poder, o cuando decían que era la suma de decisiones políticas fundamentales, o cuando decían que la Constitución era el documento. Es decir,
todas estas posturas eran categorías que se encuadraban más bajo la explicación de las figuras políticas y no jurídicas. Eran más Lassalle, eran más Smith, pero eran menos, digámoslo así, Kelsen o Hart. Y nosotros necesitábamos una postura mucho más materializada que pudiera justificar la razón de nuestro dicho. Entonces, la primera imagen, como se puede ver, es la del dios Jano. ¿Qué implica la del dios Jano? El dios Jano es un dios bifronte. ¿Qué quiere decir que sea bifronte? Que como abogados no podemos estar aislados de la otra cara de la Constitución. La Constitución tiene dos posturas, dos frentes, la frente política y la frente jurídica. Y sobre este elemento va a versar nuestra plática el día de hoy. Por favor, la siguiente diapositiva, si me hacen la gentileza. Miren, el artículo 5º constitucional es muy interesante porque nos habla del sistema de adhesiones de la Constitución. Creo que es sumamente llamativo por una circunstancia. Lo vamos a ver un poco más adelante porque los sistemas de reformabilidad constitucional se dividen en 3 estructuras o 3 escuelas. La primera es la estructura americana, la segunda es la estructura francesa y la tercera es la estructura suiza. Y vamos a ver con el paso de los años, los países o los estados en el orbe, lo que han diseñado son más que nada modelos ya no puros, sino mixtos. Manejan una mixtura. Pero de primera instancia podemos leer este artículo 5 de la Constitución norteamericana. Pero me gustaría, sobre cualquier circunstancia, que pudiéramos leer la siguiente diapositiva. Porque la siguiente diapositiva tiene como particularidad que ya está traducida a nuestro lenguaje. Fíjense lo que dice. El Congreso, siempre que las 2/3 partes de ambas cámaras lo juzguen necesario, propondrán enmiendas a esta Constitución. Recordemos que es la norteamericana o la americana de 1787. O a solicitud de las legislaturas de las 2/3 partes de los diversos estados, convocarán a una convención para proponer enmiendas, las cuales en cualquiera de los dos casos serán válidas a todos los efectos, como parte de esta Constitución, cuando sean ratificadas por la Asamblea Legislativa de las 3/4 partes de los diversos estados, o por convenciones en las 3/4 partes de los mismos, según sea uno u otro modo de ratificación, ser propuesto por el Congreso, disponiéndose que ninguna modificación que se haga con anterioridad al año de 1808 afectará en modo alguno las cláusulas primera y cuarta de la sección 9ª y del artículo 1º, y que ningún estado sin su consentimiento será privado de su sufragio. Lo que yo deseo que aquí aprecien es el contexto del sistema de mayorías calificadas que en el cuerpo legislativo van marcando para que pueda llevarse a cabo en la práctica y en los hechos una modificación constitucional. Entonces vemos que modificar un texto, enmendar un texto en la Constitución americana es un proceso tortuoso, sumamente difícil, complicado, no es para nada sencillo. Este modelo se conoce como el sistema de corte norteamericano. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva viene a establecer el marco fundamental de la Escuela de la Reformabilidad Francesa. Este texto o estos textos que podemos leer, o tal vez ahorita vayamos a leer, atienden a la Constitución francesa de 1791. Y aquí hay que hacer un paréntesis o una mención muy interesante sobre esta figura. Veamos. La Constitución americana, que fue la que acabamos de nombrar, fue la primera constitución del mundo occidental. La primera es la Constitución americana. Se puede decir que es la primera constitución moderna del mundo. Habían existido anteriormente ideas de constituciones, pero no marcadas con la
alegoría y la formalidad de la de 1787. La Constitución norteamericana es la madre de todas las constituciones en el régimen occidental. Por eso es que es tan importante en el mundo histórico. Pero la segunda constitución es la francesa. Y la constitución francesa tiene una particularidad. Despersonalizó al poder político. Le quitó el paradigma de la soberanía en un solo ser o por mandato divino. La Constitución de 1791 es el resultado de la Revolución Francesa de 1789. De hecho, a la postre, esta revolución, su preámbulo es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese momento, Declaraciones de los Derechos del Hombre, perdón. En ese momento es cuando se establece. Por lo tanto, es una constitución sumamente republicana, extingue la monarquía y establece un sistema de reformabilidad que se conoce hoy como el sistema francés. Y este sistema francés tiene algunas virtudes. Una legislatura propone y otra legislatura en el tiempo a posterior dispone la modificación. Vean, de modo tal que aquí se puede llegar a la conclusión de que los franceses del siglo XVIII lo que pretendían era, como no confiaban en nadie, que una legislatura no fuera a modificar la Constitución para beneficio propio. De modo tal que si fuera algo positivo para el país y para el Estado en general, se pudiera proponer en una legislatura, pero se aprobara la modificación hasta la otra. De esta manera no iba a haber pierde de que alguien fuera a abusar de los beneficios. En pocas palabras, se creía que si algo iba a ser bueno, se iba a depurar con el paso del tiempo. Iba a ser absolutamente óptimo, no solamente para ti, sino para los subsecuentes. Esto es la Constitución francesa. Y voy a leer unos extractos que dice: la Asamblea Nacional Constituyente declara que la nación tiene el derecho imprescriptible de cambiar su constitución. No obstante, considerando más conforme con el interés nacional el que se use de este derecho de reforma para cambiar a través de los medios previstos en la propia Constitución los artículos respecto de los cuales la experiencia haya mostrado los inconvenientes, decreta que habrá de procederse por una asamblea de revisión en la forma siguiente. Entonces dicen, vamos a ser preventivos, vamos a modificar con el tiempo. Cuando 3 legislaturas consecutivas hayan expresado una voluntad uniforme para cambiar algún artículo constitucional, se procederá a la revisión solicitada. 3 legislaturas. La próxima legislatura, es decir, la cuarta y la siguiente, no podrán proponer la reforma de ningún artículo constitucional. De las 3 legislaturas que podrán a continuación proponer algún cambio, las 2 primeras solo se ocuparán de esa cuestión en los 2 últimos meses de su último periodo de sesiones. Y la tercera, en el final de su primer periodo de sesiones anual o al comienzo del segundo, las deliberaciones sobre esa materia estarán sometidas a la misma forma que los actos legislativos, pero los decretos mediante los cuales se expresa su voluntad no estarán sometidos a la sanción del rey. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente lo que estamos viendo es no una legislatura propone, sino 2 son las que disponen y la tercera es la que cambia la Constitución. ¿Se dan cuenta? Nuevamente el principio de que si algo es bueno, va a afectar no solamente a mí, sino sobre todo a las generaciones futuras. ¿Qué problema podemos ver con este modelo? Un modelo gravísimo, un modelo de lentitud. Si necesitamos hacer un cambio constitucional porque el mismo es correcto o positivo, tenemos un gran conflicto. El conflicto es de que tengo que esperar por lo menos 3 legislaturas para que el cambio se materialice. Imagínense, aquí tenemos que una legislatura en poder legislativo dura 3 años, tendríamos que esperar 9 años a unas sabiendas de que tenemos una buena opción para modificar el texto supremo. Sí, no sé si podamos apreciar este problema, es de gran conflicto porque nos vemos muy lentos para transformar lo que nos interesa. El siguiente modelo no me dio oportunidad de poderlo compilar, no sé si podemos seguir avanzando. Si se fijan, sigue todavía los modelos de reformabilidad francés,
que auténticamente seguía estableciendo esta textura. Pero bueno, vamos a dar por cerrado Francia y continuamos con el otro modelo que es el suizo. ¿Qué tiene que ver el modelo suizo? Dije que este es el que no pude compilar, pero el modelo suizo tiene una virtud que seguramente a nosotros nos gusta mucho porque siempre recurrimos a ella, que implica que pasa por la ratificación del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Las acciones normativas las proponemos y el pueblo, por alguna razón, las vota a favor o en contra. Las llamadas acciones de democracia directa, las acciones de referéndum, de plebiscito. Yo propongo un cambio constitucional y entonces, por referéndum, se valida la reforma constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es maravilloso porque tenemos el respaldo de la población para hacer cambios normativos constitucionales. Pero hemos visto estas tres grandes escuelas que se han marcado alrededor del tiempo en México, en el mundo. Pero yo quiero traerles un ejemplo. El ejemplo es el de la reformabilidad constitucional en España. En particular, los artículos que van del 166 al 169. Eso es lo que a mí me interesa muchísimo y para tal efecto quisiera leer estas posturas. Sobre todo, me interesa mucho el artículo 168, pero vamos a ver. El 166 dice, la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. El artículo 167 dice, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. Después dice, de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de las 2/3 o 2/3 podrán aprobar la reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Artículo 169 determina no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. Creo que es un tema muy interesante. Ahora quisiera que revisáramos el siguiente artículo, que es el 168, que está en la siguiente diapositiva, y dice, cuando se propusiera la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al capítulo 2, sección primera del título 1 o al título 2, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Fíjense, estos artículos hablan sobre la forma de Estado, sobre la monarquía. Dice, incluso si quieres modificar la Constitución sobre estos rubros, tendrás que desaparecer las Cortes. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional que deberá ser aprobado por la mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometido a referéndum para su ratificación. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Quiero que veamos que el modelo español está reconociendo una mixtura. ¿Qué quiero decir con una mixtura? Que está haciendo una especie de complementación entre la escuela realmente americana y la escuela suiza. Y si nos ponemos a pensar en la textura de que tiene que ser aprobada por una cámara y por otra, podemos decir que también estaríamos viendo la postura de una mezcolanza tal vez de tipo francés. En pocas palabras, lo que yo quiero transmitir es que en el mundo, en el presente, en la actualidad, no hay modelos puros. En la actualidad ya no hay un modelo que sea meramente o netamente suizo,
no hay un modelo que sea netamente francés, o incluso no hay un modelo que sea netamente americano. Evidentemente el americano sigue subsistiendo porque su constitución data desde 1787 y no se han modificado sus apartados. Pero aún así es muy difícil llevar a cabo una reforma constitucional por el contexto de mayorías. No sé si hasta el momento hay alguna duda que quisieran comentar. No. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el caso mexicano? Les rogaría que pudiéramos ver la siguiente diapositiva y quiero que apreciemos algo que es sumamente interesante. El caso mexicano tiene una postura que es sumamente llamativa o circunstancialmente valiosa, porque nosotros por alguna razón hemos sido capaces de establecer los modelos de reformabilidad constitucional a razón del contexto de partidos y del contexto del presidencialismo. De modo tal que nosotros tenemos un sistema presidencialista a toda regla, en un sentido negativo o peyorativo. No es un sistema presidencial, eso quiero transmitirlo, es un sistema presidencialista que no es tan agradable para la ciencia jurídica o la ciencia política, porque estamos hablando de que el presidente de la República tiene un poder de simpatía importante. Miren, a la fecha tenemos considerados por datos estadísticos al día de hoy reconocidas 853 reformas en un lapso aproximadamente de 105, 108 años. 853 reformas. 853 reformas. La pregunta aquí es, ¿quién es el presidente más reformador que ha tenido México? En la gráfica se puede ver. Peña Nieto. Efectivamente dice ahí Peña Nieto. Peña Nieto es el presidente más reformador, y no con esto quiero decir que sea reformador porque sea de vanguardia. Quiero decir que simplemente estuvo a cargo del mayor número de reformabilidad constitucional, pero nadie ha tenido un ritmo de modificación constitucional tan acelerante como el que estamos viviendo. El siguiente presidente, ¿quién sería? La gráfica de barras nos las enseña muy bien. ¿Quién sería el siguiente presidente? Felipe Calderón. Felipe Calderón, muy bien. ¿Y el tercero? El tercero, Andrés Manuel López Obrador, 96. Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, 96 reformas en un lapso de 6 años. ¿Cuántas reformas les tocó por año? Imagínense nada más. Ahora, vean la actual presidenta de la República. ¿Cuántas reformas tiene? En un año 53 es muchísimo, ¿no? Comparado con los demás. Claro que sí. Tal vez sea la presidenta que tenga un contexto de reformabilidad mucho más grande en toda acción de la palabra. Vicente Fox tuvo 31 reformas constitucionales. Y aquí es un tema interesante. ¿Por qué tuvo tan pocas reformas constitucionales en un país donde se estilan muchísimas reformas constitucionales? Por el modelo de reformabilidad. ¿Por qué? Por el sistema de partidos. ¿Por qué? Por la forma en la cual se conforman las cámaras. Creo que es un tema muy interesante que sale necesariamente del estudio tradicional que llevamos a cabo los abogados, porque los abogados, atendiendo al modelo positivo, solamente referimos la fórmula de transformar la modificación, que es un sistema de mayorías, es un sistema puramente americano, ¿se dan cuenta? Puramente americano. A pesar de que la tendencia en el mundo es que las constituciones modernas tengan sistemas de escuelas híbridos, México es una constitución que es lo que es vieja, una constitución ya de muchos años, que entonces tiene un sistema de reformabilidad muy apegado a un sistema de mayorías como el sistema americano. Y los sistemas de modificación tendrían que ser sumamente difíciles de conseguir, porque para tal efecto, para modificar una constitución, necesitas un quórum, y después de un quórum, votaciones separadas, y después de votaciones separadas, mayorías calificadas. Y después de las mayorías calificadas, el proceso de ratificación por las legislaturas estatales, que requerían por lo menos la mitad más una de las mismas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que son procesos muy difíciles y, sin embargo, no sé si haya otra constitución en el mundo que soporte tantas reformas constitucionales desde su inicio hasta el presente como la mexicana.
853 reformas al día de hoy. Al día de hoy. Muchísimas. La presidenta que tenemos ha llevado a cabo procesos modificatorios constantes, de manera que en muchas ocasiones nosotros no sabemos ya si es conveniente, en el caso de los académicos, seguir dando un curso porque no sabemos si al día siguiente vuelva a cambiar el texto constitucional. Bueno, esto es un poco en broma, un poco en serio, porque a veces no sabemos cómo se puede enfrentar la agilidad de la reformabilidad. Ahora, en la siguiente diapositiva, si me lo permiten, quiero materializar un poco el modelo que les estuve transmitiendo. Quiero que vean, tenemos un sistema de partido político que fue naturalmente hegemónico. Vean nada más y nada menos cómo fue incrementándose en cuestión acelerada los cambios constitucionales. Los cambios constitucionales. Desde Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Ávila Camacho, Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, que es el que tenía tal vez menos, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, modifican todos muchas veces la Constitución, pero todos en cauces más o menos moderados. No sé si se dan cuenta, pero sí, esta postura de modificación constitucional, de transformación constitucional, va respaldada en todos los casos, si se puede ver claramente aquí en este modelo, por el régimen de diputados y de senadores que tiene el partido político del presidente. Las reformas del presidente no son votadas y tal vez me atrevo a decir que en el mayor de los casos nunca son cuestionadas, porque tienen la posibilidad de tener el apoyo de los cuerpos legislativos que van transformando el modelo político. En consecuencia, ¿cuál es el éxito de la reformabilidad constitucional, sabiendo que es tan difícil obtener un beneficio de estos conforme al modelo americano? El beneficio es tener cooptadas las cámaras. Si tienes cooptadas las cámaras, puedes hacer absolutamente todo lo que tú quieras, mandes y ordenes. Vean, por ejemplo, cómo se integraba la Cámara de Diputados y cómo se integraba la Cámara de Senadores en los respectivos momentos, en los instantes respectivos. Podemos ver de que en todos estos elementos son diputados del PRI, casi en todos. Son diputados del PRI, son la mayoría de los diputados del partido del presidente. Con el siguiente cuadro, por favor, querido maestro Armando, si es tan gentil. El siguiente cuadro, vamos a verificar la postura que quiero transmitir o que quiero manifestarles acá. Va desde el año del 85 hasta el año 2027. Sé que no estamos en el 2027, pero estamos en la legislatura que va a abarcar hasta el año 2027. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vean nada más cómo pueden ver que hay un cambio notorio a razón del año de 1997 al año 2000. Me refiero a la legislatura 57. No sé si la puedan apreciar en el cuadro. La legislatura 57 difiere muy notoriamente de la legislatura 56. ¿Sí? Porque vean, en la Cámara de Diputados, la Cámara del partido del presidente, para la legislatura 57, tenía 239 legisladores. ¿Se fijan? 239 legisladores. Y pregunta, ¿de cuántos legisladores integra la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados integra de 500 individuos. 502. 500 individuos. Vean el cambio que se da de la legislatura 56 a la legislatura 57. ¿Estamos de acuerdo? Vean nada más estos cambios. ¿Qué pasa? En la legislatura número 56 tenemos 300 diputados del mismo partido del presidente. Pero en la legislatura del 97 al 2000
cambia el paradigma del sistema político mexicano, porque es la primera vez en la historia de México que el partido del presidente no tiene mayoría en la misma Cámara. Y en consecuencia se abre la puerta para las concertaciones. Se abren las puertas para las concertaciones. No hay posibilidad de aplicar la modificación. Todas las legislaturas previas habían tenido 300, superaban por 50 legisladores el punto medio de la mitad de la Cámara. Incluso podemos ver la legislatura número 55, tenía 320. En la legislatura 54 tuvo 262, cuando solamente habían 400 diputados, no los 500. Entonces se van dando cuenta cómo el presidente de la República tenía un poder exacerbante en cada una de las cámaras. En consecuencia, lo que estamos viendo es la modificación al texto constitucional en los términos que un sistema le conviene. Pero en el año 97 ya no fue común. Y vean nada más lo difícil que aconteció, no para Ernesto Zedillo Ponce de León, que llevaba la inercia de las reformas constitucionales de su primer lapso de gobierno, que entre otras cosas modificó muchísimo porque a él le tocó la transformación del Poder Judicial, precisamente cuando asumió funciones. Entonces, cuando llega Ernesto Zedillo Ponce de León y acaba su mandato, él tiene un régimen elevado de modificaciones, pero no necesariamente quiere decir que ha tenido un número de modificaciones importante en la segunda parte de su mandato. Seguramente las modificaciones más importantes o el mayor número de modificaciones las tuvo en el primer lapso de su mandato, es decir, en los 3 primeros años. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El ejemplo se ve completamente estructurado con Vicente Fox Quesada. Vicente Fox tuvo 206 diputados de su partido y tan solo 59 senadores de su partido. Esto solo le alcanzó para 31 reformas constitucionales. ¿Qué implica esto? Que es una reforma en verdad sumamente pobre en comparación con los presidentes que le antecedieron. Y pueden decirme, oiga, pero vino después Felipe Calderón Hinojosa y él tuvo muchas reformas constitucionales, tuvo 110 reformas, sí, pero hay una particularidad, tiene muchísimas fe de ratas, tiene muchos cambios insustantivos. En consecuencia, no es el número de reformabilidad, sino también cómo trastocas tu propia administración o la función legislativa o la función judicial, que son las funciones públicas por excelencia. Si tú haces erratas o modificas en términos no sustanciales, pues realmente tampoco tienes mucha modificación. Las reformas van a pasar porque van a pasar. Si le voy a poner una coma a la Constitución, a lo mejor te dicen hasta de trámite es, pero no es lo mismo que hablas la industria eléctrica, ¿verdad? O hagas un sistema de evaluación educativa, o que creas un nuevo órgano constitucional autónomo. Si logras hacer eso, es porque tienes el apoyo de tu Congreso. Entonces, la reforma a la constitucionalidad no versa exclusivamente sobre texturas, o no debemos de verlo solamente como texturas de simples cambios, sino que los cambios sean sustantivos. Ahora, el otro presidente, que es un presidente extremadamente reformador de la Constitución, tal vez sea el presidente que más reformas se ha tenido, como lo platicábamos hace un momento, fue Enrique Peña Nieto. Tuvo 155 reformas, pero ¿alguien me puede recordar cómo fue que se llevó a cabo esas reformas? Estas reformas se suscribieron por una cosa que se llamó o que se consideró una reminiscencia o una similitud al régimen parlamentario, que se conoció como lo que a la postre en la Constitución se planteó como gobierno de coalición. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí el presidente? El presidente de aquel momento lo que hace es concertar, tendría que haber concertado con los líderes parlamentarios, es decir, directamente con los legisladores, pero no. El gran éxito de Enrique Peña fue que él acordó asociarse con los presidentes o los directivos de los partidos políticos, de modo tal que antes de que empezara su legislatura ya estaban afianzadas las alianzas, y por eso surgió el llamado Pacto por México, que tuvo muchos elementos.
Al Partido Acción Nacional se le concedió, por ejemplo, la reforma electoral de aquel entonces. Al PRD se le concedió la apertura de su presupuesto y también la postura de cambiar el nombre del Distrito Federal a la Ciudad de México. En pocas palabras, a todos los partidos políticos se les dio algo a cambio de aprobar las reformas constitucionales. Fue un gobierno en los hechos o materiales de coalición, ¿sí? Un gobierno de coalición. Tal vez no con la formalidad porque no estaba reconocido en ese momento en la Constitución, pero tenía sus elementos. Por esa razón es que Peña Nieto pudo hacer tantísimas reformas. Y después vemos cambios con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum Pardo, que son cambios bastante abruptos al orden jurídico. La diferencia es que, salvo Peña Nieto, los presidentes previos no modificaron tanto las estructuras estatales o decisiones políticas fundamentales. Y estos dos presidentes, los dos últimos presidentes, sí cambian, sí trastocan decisiones políticas. Entonces, la implicación o la relevancia de la modificación sube exponencialmente en la medida en la cual tengan el apoyo de sus respectivas cámaras. Eso es muy llamativo. Ahora, hay un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el que puedan ustedes verificar en esta misma cámara, en este mismo cuadro, que alude nada más y nada menos a precisamente el año en el cual estuvo Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto estuvo del año 2012 hasta el año 2018. En ese lapso, ustedes sabrán que está el año 2015. Y puede ser que me digan, oiga, profesor, acaba de descubrir aritmética a niveles elevados. Pues claro que en el año 2000, del año 2012 al 2018 está el año 2015. Pero lo que yo quiero transmitir acá es que en el año 2015 se llevó a cabo una modificación a 2 artículos constitucionales que son fundamentales, ¿Cuáles fueron esas modificaciones? Esas modificaciones son nada más y nada menos que la modificación del artículo 109 de la Constitución y la modificación del artículo 113 de la Constitución. Ahora, ¿qué tiene que ver este artículo 109 y el artículo 113 de la Constitución? Que nos modifican todo el régimen disciplinario del Estado y todo el régimen sancionador del Estado. ¿Por qué lo modifican? Lo modifican de acuerdo a la exposición de motivos que tengo aquí en la mano por las siguientes razones. Determinan los siguientes rubros. El diagnóstico de la corrupción como un problema sistémico. Ese diagnóstico como problema sistémico dice lo siguiente, voy a leer un extracto. Según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, tan solo en 2010, el costo social de las mordidas, así está en la exposición de motivos, de las mordidas para acceder o facilitar trámites públicos, alcanzó los 32,000 millones de pesos, producto de aproximadamente 200 millones de actos de corrupción individuales. Imagínense lo que es esto. En la misma acción temática dice, el Foro Económico Mundial, la exposición de motivos dice, llegó a identificar la corrupción como el mayor obstáculo para hacer negocios en México, por encima incluso de la inseguridad. Vean nada más, la corrupción era un tema mucho más grave que la seguridad pública en México en ese instante. No sé en qué momento o en qué medida podemos seguir diciendo que esto sigue teniendo plena vigencia, pero tanto la inseguridad, que era gravísima en ese entonces, recuerden la llamada iniciativa de la guerra contra el narco que veníamos de Calderón, y el siguiente terminó siendo Peña Nieto. O sea, la inseguridad era muy grave, no obstante, a pesar de que era grave, el Foro Económico Mundial dijo que era mucho más perverso la corrupción en México que su inseguridad, Luego determinan una explicación, que el artículo 109 en el dictamen de la comisión respectiva dijo, era importante redimir y fortalecer el régimen de responsabilidades. Las modificaciones superó el enfoque tradicional que se limitaba a sancionar a los servidores públicos para establecer un sistema de mayor alcance, precisión
y efectividad. Se extiende en ese momento la responsabilidad administrativa no solamente a los agentes públicos o los agentes del Estado, sino que también se extiende a los particulares, tanto a personas físicas como a personas morales, para establecer un estándar de racionalidad para la mejor tutela de los bienes jurídicos afectados. Y se divide el modelo en las llamadas faltas graves y no graves. En pocas palabras, estamos viendo el tema sustantivo que nos interesaba. Y si pudiéramos regresar a la imagen anterior, quiero mostrarles algo que para mí creo o concibo que es sumamente importante. Cuando Enrique Peña Nieto administraba el país, llevó a cabo 155 reformas, entre ellas las que tienen que ver con el derecho disciplinario y el derecho sancionador en la Constitución, lo que acabamos de ver. Y aquí vemos que en su primer lapso de gobierno tuvo 214 legisladores a su favor, ¿sí? Y en su segundo lapso, que es cuando se modifica la Constitución en estos términos, y en el segundo tuvo tan solo 208, pero tenía 52 senadores en ambas legislaturas. Pero se nos olvida algo, tenían de aliados del entonces Partido Verde Ecologista de México. Y eso le ayudaba para poder solventar cualquier tipo de reforma constitucional. Ahora, quiero que vean el contexto de por qué Claudia Sheinbaum pudo modificar 53 artículos constitucionales en 365 días y un poco más. Vean, porque el partido que representa o que la bandera tiene 253 diputados, es decir, por sí misma tiene más de la mitad de la propia Cámara, y tiene 87 senadores. Esto quiere decir que tiene mucho más de la mitad de la Cámara de Senadores. Pero abajito, si se dan cuenta, hay una A, porque esa A quiere decir aliados, y los aliados los representa precisamente el Verde y lo representa el Partido del Trabajo. Si sumamos los aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, nos damos cuenta que en realidad el sector que administra el país en el presente por vía ejecutiva tiene en el Congreso por sí solos 364 votos, 364 legisladores, y tendría a su vez un campo de acción mucho mayor en la Cámara de Senadores. Es decir, los aliados por sí mismos, es decir, no necesita absolutamente nada el actual gobierno para transformar decisiones políticas fundamentales del Estado. Y esto nos lleva a cabo a reflexiones importantes. Así como podemos decir que se estructuró un modelo en el año 2015, cuando surge el SNA, el Sistema Nacional Anticorrupción, que estableció un modelo sobre el régimen de responsabilidades y disciplina de los servidores públicos, se puede hacer porque no tienen límite, porque se han encontrado las formas para acompañar la acción del Congreso a favor de los pensamientos del presidente. Pero los congresos son acciones dialógicas, tiene que haber diálogo. El diálogo implica, como decía Junger Habermas, actos del habla donde se tenga la voluntad de querer discernir y explicar y entender. Los llamados parlamentos abiertos solamente son motivos de formalidad o de formalismos para efecto de que simplemente matar el tiempo. Quiero tener la justificación de que fue abierto al público mi debate, pues hago foros, pero no tengo voluntad de cambiar ningún contenido. Esto es sumamente grave, porque pueden terminar trastocando condiciones importantes sobre los modelos de división de poderes, funciones públicas de Estado, derechos humanos, Estado republicano democrático federal, y no tendrían ningún acicate los partidos en estas posturas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los sistemas de reformabilidad constitucional no sirven, aunque sean de modelos rígidos,
cuando los sistemas para la integración de las cámaras no han sido revisados para poder asegurar la transformación adecuada de las normas y del sistema normativo. En esta temática, les digo que es lo que preparé para ustedes. Espero les haya llamado la atención y, de ser necesario, estoy aquí para cualquier tipo de pregunta, respuesta, comentario o grosería que quieran decirme. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su disertación, y nos encontramos de veras encantados con su ponencia. Agradecerle infinitamente su tiempo, su espacio y su apertura para dedicarnos una conferencia a las servidoras y servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa. No sé si alguien desea hacer uso de la palabra, puede levantar su mano. Tiene la palabra el magistrado Leobardo Gallardo Beltrán. Adelante, magistrado Gallardo. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes. Buenas tardes al doctor Yuri Pavón, a la doctora Lucila Ayala, al maestro Carlos Galicia. Pues primero que nada, agradecer el acompañamiento y esta, pues, amable y nutriente clase que nos honra con impartir, ¿no? Pues sí, tendría una pregunta, doctor. Al escuchar su ponencia, pues me doy cuenta que al finalizar, pues llegó a una conclusión usted, ¿no? Donde dice que la mayoría o el sistema en cómo están integradas las cámaras de diputados y cámaras de senadores para realizar las reformas constitucionales, pues deja un margen totalmente libre a los partidos políticos que así crearon una estructura para poder llegar a eso, ¿no? Los partidos inclusive hacen sus propias alianzas para poder llegar a eso, para poder llegar a tener la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores. Entonces, claro que existe un peligro para intereses propios, intereses partidarios, cuando se tiene una mayoría de ese nivel. Entonces, ¿tendría usted alguna propuesta para minimizar un golpe o una mala reforma, se podría decir, ¿no? Aparte, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pudiera declarar inconstitucional una reforma. Muchas gracias, magistrado. Además, la pregunta creo que es sumamente interesante. Miren, yo creo que el sistema de reformabilidad constitucional fue diseñado en la medida en la cual no se tuviera un régimen de mayoría claro. Y entonces la Constitución fue muy clara en poder estipular estas posturas, no asegurando el régimen de supermayorías que se podían establecer en las cámaras. El gran problema radica cuando se hacen actos donde las supermayorías llegan a estar disfrazadas porque llevan a cabo sociedades, partidos políticos diferentes, pero que todos les interesa el poder. El partido político es un vehículo para llegar al poder. En consecuencia, lo que hacían o lo que hicieron en los últimos 2 procesos electorales fue que los partidos políticos pequeños que acompañaban al partido grande Morena era que en realidad prestaban las siglas del partido político, pero quien terminaba candidateándose por ahí terminaba siendo también gente que estaba identificado con el propio modelo de esos partidos. En consecuencia, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando se terminó votando por la simpatía, por el gran arrastre popular que tenían los candidatos del partido que hoy en día está en el gobierno, pues teníamos una gran representatividad que superaba los equilibrios que había establecido la propia Constitución. Pero entonces decían que los controles no podían ser implantados de esta manera porque habían sido siglados por partidos políticos diferentes. De modo tal que controlabas un partido político, pero no controlabas a los demás. Y los demás no habían superado los cauces normativos. Estamos viendo que prácticamente al día de hoy, por ejemplo, no tendrían en las cámaras de diputados o en las cámaras de senadores el haber si acaso suficiente para poder interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes impropias. ¿Por qué? Porque no hay las mayorías calificadas o específicas que exigen la propia
constitución para llevar a cabo un control abstracto. Entonces, el modelo tiene que ser cambiado radicalmente. ¿Y cómo? Tratando de prever todas estas triquiñuelas que han elaborado los partidos políticos a lo largo del tiempo para que no se consolide mayorías tan terribles como las que estamos viendo. Porque de primera instancia, uno puede decir, no, es que terminó votando el pueblo para llevar a cabo una reforma constitucional. ¿Y cómo es posible que el pueblo haya podido cambiar eso? No, votó un partido político, que son los que tienen la representatividad, pues el pueblo críticamente lo hizo. Hay que recordar conceptos fundamentales como el Congreso Constituyente, el poder constituyente, en quién está, en el pueblo o en un grupo de partido político específico. Creo que es en el pueblo, no tanto en un partido político. Ahora, ¿alguien puede hacerse dueño del mensaje de lo que uno puede considerar como pueblo? Yo creo que tampoco es tan sencillo. Estamos en un grave problema en el presente, en el Estado mexicano, por la circunstancia de que puedes modificar cualquier tipo de cosa. Y como no tienes control normativo, tu reformabilidad puede ser ilimitado, de modo tal que podemos cambiar de hoy para mañana, es decir, del régimen republicano a un régimen monárquico, por exagerar algo, o algo más tradicional, podemos cambiar de un régimen federal a un régimen central. Y nadie haría nada. ¿Por qué? Porque tienen los cauces jurídicos para llevarlo a cabo. Entonces, aquí estamos viendo esta maravillosa dicotomía entre la política y lo jurídico. Es jurídico y es válido porque tiene la forma de cómo se hizo conforme a las normas constitucionales, pero realmente es lo correcto, es lo positivo, o por el contrario, está cooptado el régimen estatal por un grupo que tiene la representatividad institucional del país. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. No sé si con eso le pude haber contestado su pregunta o por el contrario, se la vive más. Doctor, no, muchas gracias. Creo que pues todas las opiniones en estos temas cuentan, ¿no? Y veniendo de su parte, claro que es positiva su respuesta. Muchas gracias. Un placer, magistrado. Gusto en verlo. Muchas gracias, magistrado Gallardo. Tiene la palabra la doctora Lucila Ayala de Moreski. Adelante, doctor. Doctor Yuri Pavón Romero, nos ha dejado pasmados de tanto conocimiento. Gracias. Realmente ha sido grandioso, elocuente, extraordinario su conferencia. Sumamente nutritivo, de la que aprendimos temas como los que mencionó usted, entre otros, ¿qué es una constitución? Y menciona al dios Jano. Y establece que una constitución es aquella expresión a través de la cual la Constitución determina quién y cómo se hacen las normas y el sujeto legitimado para hacerlas. Una definición extraordinaria porque, como usted dijo, la cuestión de la supra y la base, ¿no? Efectivamente, ahora que usted lo menciona, pues sí nos hizo reflexionar que son términos opuestos, ¿no? Y esa definición que nos dio, pues es exactamente ad hoc para lo que es una constitución. Extraordinaria. Nos mencionó también que nuestra constitución tiene una estructura americana que fue la primera en el mundo de 1791 y que efectivamente es una constitución que pues tiene que su procedimiento para reforma precisamente es tortuoso, por eso hay creo que 27 enmiendas hasta el día de hoy, creo que son 27, ¿no? La reformabilidad de nuestra constitución es puramente americana. También mencionó que México tiene un sistema presidencialista, que la constitución americana es la más moderna del mundo y es la madre de todas las constituciones. Después sigue la francesa y nos mencionó el sistema suizo, ¿no? Es interesante destacar que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que después dio pauta para la Constitución, creo que de 1791, y me hizo recordar que en esa fecha precisamente salió publicada la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, pero el 91 del Hombre y de la Mujer, ¿no? Y que precisamente la autora la degollaron
porque se atrevió en 1791 a publicar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Fíjense qué paradoja, ¿no? Así es. Olympe, ¿no? Olimpia de Gauss, sí. Así es. Entonces, interesante saber, porque hasta ahorita todos decimos que la Constitución mexicana tiene infinidad de reformas. Yo recuerdo que cuando usted estudió Derecho, Gutiérrez y González en su libro de obligaciones decía que tenía como 500, pero usted nos ha dado una cifra extraordinariamente exacta al día de hoy, 19 de noviembre, de que tiene 853 reformas, y qué maravilla saberlo, porque siempre te pierdes ahí que 500, 600, 700, 800, pero nadie nos ha dado una cifra exacta, y lo felicito por ello, porque ya sabemos que a partir de hoy las reformas que sigan surgiendo, pues las vamos a ir sumando, ¿verdad? Porque hasta ahorita no teníamos el número exacto, ¿no? Entonces, y que las reformas, el presidente más reformador de la historia de México hasta el día de hoy, pues ha sido Peña Nieto, seguido por Calderón y después López Obrador. Pues qué maravilla, doctor, darle las gracias infinitas, porque ha sido un placer. Ha sido maravilloso escucharlo. Nos ha nutrido a todo el tribunal, porque estamos aquí conectados todo el estado de Sinaloa. Tenemos salas en todo el estado, que cubrimos la competencia en la entidad federativa. Y resulta de que todos los que estamos aquí presentes nos han pasmado de tanto conocimiento. Y por eso queremos felicitarlo, especialmente, que nos ha encantado escucharlo, que nos ha nutrido grandemente, que quisiéramos en otras fechas próximas volverlo a tener aquí de invitado, porque no siempre te encuentras con hombres con ese conocimiento tan elevado como el suyo. Es por ello que le doy las gracias en nombre de mis compañeros y del tribunal, y me voy a permitir leerle un reconocimiento que le vamos a enviar a la Ciudad de México, y que estamos muy orgullosos de que nos haya impartido esta cátedra extraordinaria. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al doctor Yuri Pavón Romero por compartir con generosidad su profundo conocimiento en materia de reformas constitucionales en el derecho disciplinario, por su destacada trayectoria académica, su labor formativa y su aporte permanente al estudio del régimen disciplinario en México. Su compromiso con la investigación jurídica, su claridad conceptual y su vocación docente fortalecen la profesionalización del servicio público y enriquecen el ejercicio institucional de nuestro tribunal. Firma el Pleno de Sala Superior, el maestro Francisco Carlos Galicia Morales, presidente del tribunal, Lucila Ayala de Moresky, magistrada, y mi compañero maestro Leobardo Gallardo Beltrán. Estamos extraordinariamente agradecidos con usted, doctor, y lo felicitamos por tanta sabiduría. El agradecido soy yo con ustedes, y todo lo que me han dicho es inmerecido, pero yo estoy halagado de estar con ustedes. Mil gracias, soy de ustedes. Gracias igualmente, doctor. Maravilloso. Muchísimas gracias, doctor, y agradecerle a todas y a todos los servidores públicos del tribunal que nos hayan acompañado, y a nuestras autoridades, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un placer. Gracias. Gracias, doctor. Estoy muy honrado. Un abrazo a todos. Fuerte abrazo, doctor. Gracias. Gracias. Saludos hasta México. Se cuida el frío. Gracias, querido magistrado. Un abrazo cordial. Hasta luego. Bye, magistrado. Un placer. Hasta luego. Chao. Adiós.